¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios no nos quita la prueba? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que le pide al Señor con mucha fe, creyendo que Él es poderoso para sanar, para proveer, para restaurar? Si Él quisiera, podría quitarnos de una vez la prueba. Pero muchas veces sucede que siendo buenos cristianos, teniendo fe, atravesamos pruebas y le clamamos al Señor y el Señor no nos quita la prueba. Hoy vamos a ver 4 propósitos que Dios tiene cuando no nos quita la prueba. Así se llama la reflexión de hoy, cuando Dios no me quite la prueba. Segunda a los Corintios capítulo 12. Vamos a ver el caso del apóstol Pablo, que Dios le permitió una prueba. Y mire qué tremendo, siendo el apóstol Pablo un hombre de fe, Dios hacía milagros en la vida de otras personas a través de la intercesión poderosa del apóstol Pablo. Pero a él mismo Dios le permitió una prueba. No sabemos exactamente qué era. Solo sabemos que Pablo habla de un aguijón en la carne. Quiero invitarle a que tenga su Biblia abierta, segunda a los Corintios capítulo 12. Y en el versículo 7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Muchas personas creen que se trata de una condición de salud, un aguijón en la carne. Otros creen que podría tratarse de una debilidad que lo derrotaba una y otra vez. Bueno, después de todo, Pablo era un ser humano, creyente, pero él mismo reconoce: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no termino haciendo. Miserable de mí, dice allá en los Romanos. Así que podría ser una enfermedad, una condición en su cuerpo, podría ser una debilidad, y aún otros dicen que podría tratarse de un enemigo personal de Pablo, alguien que lo difamaba, que lo calumniaba, que se oponía a su ministerio y a su apostolado. La verdad es que la Biblia no define claramente cuál era ese aguijón en la carne, pero es claro que se trata de una prueba en la vida de Pablo. Y él había rogado ya 3 veces. Mire el versículo 8. Segundo de los Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que una prueba que el Señor no se la quitaba al apóstol Pablo. ¿Cuáles son 4 propósitos por los cuales Dios a veces no nos quita la prueba de inmediato? Número 1, el Señor está trabajando en nuestro carácter. Él utiliza las pruebas para transformarnos a través del Espíritu Santo. Mire, las pruebas nos hacen mansos y humildes como Jesús. ¿Por qué? Porque una prueba te lleva a depender de Dios. Hay cosas en la vida del cristiano que lo pueden llevar a exaltarse desmedidamente, dice el apóstol Pablo. El orgullo siempre está al acecho en nuestro corazón y nosotros no nos damos ni cuenta, pero Dios utiliza las pruebas. Mire, lo que Satanás utiliza para mal, Dios lo encamina para bien. ¿Lo puede decir conmigo? Dios usa todo para mi bien. Así dice la palabra, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas, aún las pruebas, les ayudan para bien. Y mire cómo el Señor utilizó la prueba en el apóstol Pablo, ese aguijón, para traer humildad a su vida. Dice al principio y al final del versículo 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Al apóstol Pablo se le reveló muchísimo conocimiento del Evangelio. El mismo Señor Jesucristo lo instruyó, le mostró cosas grandes, incluso lo llevó en visión al tercer cielo y no había ni palabras para describir lo que se le reveló al apóstol Pablo. Pero para que no se le subiera el orgullo, el Señor le permitía pasar esta dura prueba y no se la quitaba. A través de las pruebas Dios produce humildad en nosotros. Somos transformados a parecernos más como Jesús. Mira al final del 7, dice: para que no me enaltezca sobremanera. Lo primero que el Señor logra con esas pruebas que no nos quita de inmediato, Él está trabajando en tu carácter, te está haciendo más manso, más humilde, más parecido a Cristo. Lo segundo, nos enseña a depender de su gracia. Mire cómo dice el 9, me ha dicho: bástate mi gracia. La respuesta divina a las oraciones del apóstol Pablo: quiero que aprendas a depender de mi gracia. Y la gracia es no solo su favor inmerecido, es poder de Dios para sostenernos en medio de la prueba. Es un poder para hacer lo que humanamente fuera imposible. Pablo decía quizás: híjole, yo siento que no aguanto. Pero mire, el Señor le decía: mi gracia es suficiente. Yo te voy a sostener. Oiga bien lo que el Espíritu le está diciendo este día. Eso que tú estás pasando, esa prueba que el Señor no te ha quitado, su gracia es abundante sobre tu vida. Vas a ver la mano y el poder de Dios sosteniéndote en medio de la prueba. Ser hijos de Dios no significa ausencia de pruebas, sino ver el favor y el poder, la ayuda del Espíritu Santo en medio de la prueba. La gracia del Señor es suficiente. Su poder, dice, se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso al final del 9 dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si todavía no puedes testificar que Dios te sacó de la prueba,
ya puedes dar testimonio que su poder y su gracia te sostienen en medio de la prueba. Número 3, cuando Dios permite pruebas y no nos las quita de inmediato, Él te quiere hacer fuerte en un área donde eras débil. Mire por favor el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces el Señor está tratando con áreas débiles en nuestra vida y ahí es donde Él te quiere fortalecer. Quizá estábamos padeciendo de alguna debilidad pecaminosa, alguna tentación, y a través de esa prueba el Señor se va a glorificar. Él te va a hacer fuerte donde antes eras débil, donde antes caías a cada rato. Ahora el Señor quiere transformar esa área. Quizá algunos de nosotros teníamos defectos de carácter, perdíamos los estribos rápidamente, nos llenábamos de ira y el Señor quiere fortalecer esa área débil. Cuando Dios no me quita la prueba, Él está transformando una área de mí. Mire qué precioso este mensaje, da esperanza. En esa área donde antes eras débil, dice el Señor que con su ayuda vas a llegar a ser fuerte. Y número 4, el Señor quiere usarte para bendición y para edificación de otras personas. Mire qué tremendo. Entre más probados estamos, más te capacita el Señor para consolar y para edificar a otras personas. Vea por favor las palabras del apóstol Pablo. En el 15 dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire la grandeza del amor de Cristo a través del apóstol Pablo para bendecir a los corintios. Y mire por favor el versículo 19, impresionante, dice, delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo le dice a los corintios, ustedes son muy amados y yo soporto todas estas cosas con tal que ustedes sean edificados. El apóstol Pablo perseverando, mire, cuidando espiritualmente a los corintios, corrigiéndolos con paciencia en la primera carta, expresándoles su amor en la segunda carta, animándoles a cambiar, a arrepentirse, a caminar bien delante del Señor. El apóstol Pablo, un hombre de gran edificación y de gran bendición para otras personas. En medio de su propia tribulación, en medio de esa prueba, ese aguijón que el Señor no le quitó de inmediato, Dios usaba a Pablo para bendición. Y así te quiere usar a ti para bendición de otros. A través de tu vida, edificar a tu familia, a tu cónyuge, a tus hijos, a los hermanos de tu life group, a los hermanos de tu iglesia, tus compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Dios quiere usar tu vida para bendición. La próxima vez que Dios no te quite una prueba, no digas, Él no me escucha. Di como el apóstol Pablo, Señor, me basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Confía en el Señor.